En esta segunda conferencia voy a hablarles sobre bueno, una profecía. Bueno, son dos, pero un tema, la alianza nueva, eh, que tiene mucha trascendencia en el Nuevo Testamento, porque, digamos, se puede resumir el Nuevo Testamento como una nueva alianza. Entonces, quiere decir que la alianza anterior, pues de alguna manera quedó invalidada o superada. Pero esta nueva alianza pues, implica una alianza anterior. Y la alianza anterior, evidentemente, la alianza del Sinaí, ¿no? Del Éxodo. Pero este, de la nueva alianza se habla, se hace una profecía o unas profecías en el Antiguo Testamento. O sea, ya los mismos profetas antes de Cristo, algunos profetas, hablaron de una nueva alianza, una alianza, bueno, en cierta forma, o según ellos, superior a la alianza que se había establecido entre el pueblo de Israel y Dios en el monte Sinaí. Entonces, sí, hay varios profetas que hablan de esta nueva alianza. Y los principales son Jeremías y Ezequiel, ¿verdad? Jeremías y Ezequiel. Jeremías, un profeta de finales del siglo séptimo, ¿verdad? Le tocó a él la destrucción de Jerusalén a principios del siglo sexto, en 586, les tocó un destierro. Jeremías no fue al destierro, no fue enviado al destierro a Babilonia porque el rey de Caldea, el rey de Babilonia, con Nabucodonosor, consideró que Jeremías era amigo de los caldeos, porque Jeremías siempre predicó que Israel, que Judá debía seguir pagando tributo y no rebelarse al rey de Babilonia. Pero vamos, el rey del momento consideró otra cosa y negó el tributo al rey de Babilonia y el rey de Babilonia, bueno, el jefe del ejército del rey de Babilonia vino o fue a Jerusalén y deportó, hizo una primera deportación en el 598, al principio del siglo sexto, y después vino otra vez la negación del tributo y vino una segunda deportación, tercera deportación en el 586. Pero en esa conquista, en esa nueva conquista de Jerusalén, el rey Nabucodonosor, que no estaba en realidad en Jerusalén, estaba su general de su ejército, tomó Jerusalén, destruyó el templo, de lo que hablamos hace unas cuantas conferencias, y se llevó bueno, no, más bien mató al rey que había puesto ahí en sustitución del rey Joaquín, que había sido llevado a Babilonia y murió precisamente en Babilonia. Bueno, todo esto le tocó vivir a Jeremías, pero cuando llegaron los caldeos y tomaron Jerusalén, le dijeron a Jeremías, tú puedes hacer lo que tú desees, te puedes ir a Babilonia si quieres, te pondremos ahí un chalecito para que vivas muy a gusto con una vista fenomenal hacia el Éufrates, o te puedes ir a Egipto si así lo deseas, o te puedes quedar en Jerusalén. Jeremías decidió quedarse en Jerusalén, pero luego los jerosolimitanos, bueno, que se volvieron a medio alebrestar, apostaron por el caos y decidieron raptarse a Jeremías hacia Egipto. Entonces le tocó ese entre siglos a Jeremías y le tocó pues ver la destrucción de Jerusalén. Dicen que él compuso las lamentaciones, el libro de las lamentaciones de Jeremías, que son precisamente lamentaciones sobre la destrucción de Jerusalén. Cuando estén de depres y quieran sufrir, léanse las lamentaciones de Jeremías, que son profundamente dolorosas. Y el siguiente profeta que habla de la nueva alianza es Ezequiel. Es contemporáneo de Jeremías. Es sorprendente que Jeremías, predicó en Israel, en Jerusalén, no mencione a Ezequiel. Eh,
ni Ezequiel a Jeremías. Lo cierto es que Jeremías predicó, digamos, su apogeo como profeta se dio en el destierro de Babilonia, eh, no en Jerusalén. Él, digamos que regresa a Jerusalén en visiones. Es un profeta muy visionario, Ezequiel. Por tanto, bueno, podríamos considerarlo contemporáneo de Jeremías, pero no habla Ezequiel de Jeremías ni Jeremías de Ezequiel. Y como él predicó en el destierro, lo podemos considerar un poco posterior, es decir, de la primera mitad del siglo sexto, 580, ¿no? Por allá, antes de Cristo. Son dos profetas de los profetas mayores, ¿no? Los profetas mayores en la Biblia hebrea son tres: Jeremías, eh, Ezequiel e Isaías. Son los tres grandes profetas mayores porque son los que tienen libros más grandes, ¿verdad? Eh, Daniel, que es un libro, un profeta mayor dentro de la tradición cristiana, pues en realidad ni siquiera es un profeta, no es un libro profético. Pero hablaremos de eso en otro momento. Entonces vamos a estas dos profecías. La primera profecía, se la voy a poner en la pantalla. La primera profecía es Jeremías 31, 27 a 34. Voy a leerla y hacer algunos comentarios breves, porque luego quiero comentar su trascendencia en el Nuevo Testamento. Eh, Perdón, no. Antes voy a leer las dos profecías, la de Jeremías y la de Ezequiel, y luego voy a hablar de su trascendencia en el Nuevo Testamento. Dice Jeremías: vienen días, oráculo de Yahvé, en que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá semilla humana y semilla animal. Así como vigilé sobre ellos para arrancar y derribar, demoler, destruir y afligir, así vigilaré sobre ellos para edificar y plantar. Ese es un cambio de actitud en Dios, ¿verdad? Dios los estuvo cazando, vigilando para castigarlos. Bueno, pues ahí tienen el destierro, ¿verdad? La, la- la- en este momento no habían sido desterrados, pero o probablemente sí, si este texto es una adición posterior, ¿verdad? Pero aun cuando no hubieran sido desterrados, ya estaban bajo la hegemonía, sometidos y pagando tributo a los caldeos. Entonces, así como vigiló para arrancar y derribar, va a vigilar para edificar. Es decir, Dios está anunciando un cambio en él, una conversión en Yahvé. En aquellos días, está hablando Dios, ¿eh? No se dirá más: los padres comieron uvas agrias y los hijos de los dientes se destemplaron. Era un dicho para decir que Dios castiga las culpas de los padres en los hijos. Pero eso ya no va a suceder. Dios no va a castigar a los hijos por los pecados de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no va a castigar a unos por las culpas de otros, sino que cada quien va a ser castigado por sus culpas. Algo que está aquí prometiendo también como algo nuevo, así como va a cambiar para hacerles bien en vez de castigarlos, no va a castigar a todos por las culpas de algunos, sino solamente a los que hagan algo malo. Cada quien morirá por su iniquidad. A todo ser humano que coma uvas agrias se le van a destemplar los dientes. Cada quien va a sufrir las consecuencias. Estos dos versículos, el 29 y el 30, digamos que anuncian la retribución individual, ¿no? Porque antes era una retribución en general colectiva, ¿verdad? Dios castigaba al pueblo por las maldades de los reyes o por las maldades de todos o de algunos, castigaba al pueblo. Pero aquí Jeremías está diciendo: no, Dios ahora va a castigar a los que hagan mal, no a todos, ¿verdad? Por eso tal vez venga a cuento este versículo 28, que dice: yo vigilé para hacerles daño, pero ahora voy a vigilar para edificar y plantar, es decir, para hacerles bien. Esto no quiere decir que no va a dejar de castigar, pero va a castigar a los que hagan el mal.
no a todos. Por ahí va el asunto. Pero luego va el versículo 31, que es el anuncio, digamos, directo de esa nueva alianza. Vienen días, oráculo de Yahvé, en que pactaré con la casa de Israel y con la casa de Jehudá una alianza nueva. Esto es muy importante porque esta alianza no es nada más con Yehudá, es también con Israel. Recuerde que Israel había sido destruido en el 721, cuando fueron deportados a Siria, ¿verdad? Pero aquí en este oráculo ya no existe Israel. Y este oráculo se dirige a Yehudá, ciertamente, pero implica a Israel. Pactaré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá una alianza nueva. Y aquí viene, el versículo 32 se explica, no como la alianza que pacté con sus padres, la alianza nueva, no como la que pacté con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Esa es la alianza anterior, cuando los saqué de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, ellos rompieron mi alianza, aunque yo me había casado con ellos. Ay, es curioso esta expresión de parte de Yahvé. Yo me había casado con ellos, pero ellos rompieron mi alianza. La alianza es, yo cumplo, tú cumples. Tú no cumples, te castigo. ¿Eh? Entonces ven cómo volvemos al tema de la retribución, pero aquí en cuanto a grupo, en cuanto a nación. La primera alianza fue la que se pactó en Egipto, pero según esa alianza, si el pueblo no cumplía, Dios lo tenía que castigar. Dios lo iba a premiar, lo iba a tratar bien, pero si el pueblo cumplía. Bueno, esa alianza se acabó. La nueva alianza no será como la que pacté. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser? Ya nos adelantó, ¿verdad? Aquella alianza va a ser no para amolarlos y afligirlos y destruirlos, sino para edificar y plantar. A ver, vamos a ver entonces en el versículo 33 en qué consiste esta nueva alianza. Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel. Aquí viene ya la explicación. Después de esos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la nueva alianza. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Bueno, la alianza anterior estaba escrita, sí, pero estaba escrita en tablas de lajas de piedra, ¿sí? Para que el pueblo las cumpliera. Pero esa nueva alianza va a ser una que Dios va a poner en el interior de cada ser humano. Ahí la va a escribir como si fueran lajas de piedra, pero va a escribirla en los corazones, de manera que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es una imagen, ¿verdad? ¿En qué consiste esa nueva alianza? Todavía no está dicho. No, no está dicho. La alianza pues puede ser la misma, nada más que escrita en los corazones, pero la misma que la otra. ¿Y qué quiere decir que esté escrita en los corazones? Aquí está en el versículo 34. Ya no enseñará cada uno a su prójimo y a su hermano diciendo, conoce a Yahvé, pues todos ellos me conocerán. ¿Por qué me conocerán? Porque tendrán mi ley inscrita en su corazón. Entonces es, es una, es una ley, probablemente la misma, pero ahora escrita en el corazón. ¿Qué querrá decir que la ley está escrita en el corazón? Pues no sé, quién sabe. Tal vez quiere decir algo así como el cumplimiento de la ley será instintivo. El cumplimiento de la ley será instintivo para cada ser humano. Por eso dice, todos ellos me conocerán, pues perdonaré sus iniquidades y no me acordaré de sus pecados. Entonces aquí se habla de perdón, pero antes habló del castigo para los que hagan mal y el premio para los que hagan bien. Pero no, no, no. Esta nueva alianza supera el castigo de los pecadores.
porque dice, perdonaré sus iniquidades. Es una alianza, por tanto, a ver, ¿qué pasó con la alianza anterior? ¿Qué pasó con la alianza anterior? Ellos rompieron mi alianza. Con esta nueva alianza estará escrita en el corazón y entonces nadie tendrá que decir a otro, enséñame a Yahvé, porque todo mundo lo conocerá, porque tendrá su ley escrita en el corazón. Y eso implica el perdón de los pecados. Bueno, ese perdón de los pecados es gratuito de parte de Dios. O sea, que ya no va a castigar a los malos, ¿sí? Porque es eh, superior todavía a la ley de la retribución. Dios va a perdonar gratuitamente. Y yo sé que están pensando en Jesucristo. Jesucristo tuvo como principal misión anunciar a todos los seres humanos que Dios perdonaba sus pecados gratuitamente. ¿Por qué? Pues porque es su Padre, es el Padre. ¿Qué padre no perdona gratuitamente los pecados de sus hijos? ¿Verdad? Eh, y que no necesitaba ningún acto heroico de parte de los seres humanos para decidirse a perdonarles, ¿no? Los perdonó. Eso fue el anuncio de Jesucristo. Bueno, eso está anunciado aquí, vean si no es hermoso. Perdonaré sus iniquidades y no me acordaré de sus pecados. Tendrán mi ley inscrita en su corazón sin que alcance yo todavía saber qué quiere decir exactamente, porque es una figura. Tendrán mi ley inscrita en su corazón. Querrá decir algo así como van a cumplir con la ley de manera instintiva. Será esta ley, esta alianza más fácil de cumplir. ¿Por qué? Porque estará escrita en el corazón. ¿Y por qué? Implica ya de por sí un perdón de Dios de los pecados. Perdón por parte de Dios de los pecados. Bueno, esta es la, el primer texto. El primer anuncio de la nueva alianza. Bueno, quiero solamente remarcar aquí una palabra, el Baalti. Aunque si alguno tiene su Biblia y está leyendo Jeremías 31-32, casi estoy seguro que no dice yo me había casado con ellos, pero el verbo baalti quiere decir yo me había casado. Eso quiere decir el verbo baal, aquí en primera persona del singular, yo en perfecto, yo me había casado, yo me casé. De ahí viene la palabra Baal. Los Baalim, los Baales, los dioses de los cananeos eran en realidad los señores. Y el verbo Baal quiere decir casarse, ¿sí? Es decir, para una mujer es tomar señor, ¿sí? Y para un varón sería enseñorearse de una mujer. Ese es el verbo Baal, ¿sí? Y le puse aquí con rojo porque, bueno, no voy a leer aquí la nota porque la tengo explicada acá, ¿verdad? Eh, en el versículo 32, el verbo Baalti es una forma, perfecto, nada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Fíjense, yo dominé sobre ellos, así traduce en el latín Jerónimo, porque el verbo Baal quiere decir enseñorearse, dominar, ¿sí? Yo los dominé, dice la Vulgata. So I was their husband, yo era su marido. ¿Sí? Es la traducción más literal, pero también es correcto decir yo los dominé, porque enseñorearse de alguien es dominar, ¿verdad? Bien que yo fuese el metro, en la vida de Jerusalén, aunque yo fuera su maestro, ¿sí? Su poseedor, su propietario, pues sí, su dominus, ¿verdad? El que los domina. Aunque yo fui un marido para ellos, traduce la Reina Valera. Mais moi, je reste le maître chez eux, la traducción ecuménica, yo
soy el maestro para ellos. ¿Ven? Las traducciones van más o menos en el sentido del verbo Baal, que puede ser dominar, como enseñorearse, dominar, o puede ser simplemente casarse. Pero en hebreo son sentidos muy próximos, porque casarse es dominar, enseñorearse de una mujer. Sí, pues ese es el sentido etimológico de la palabra. Sin embargo, los 70 dice, yo los abandoné, ¿verdad? Y así también la Peshita y el Targum. Dicen, a ver, vamos a leerlo aquí, ¿cómo sería? Eh, los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto cuando ellos rompieron mi alianza, aunque yo los rechacé. A ver, sí, aunque yo perdón, yo los abandoné, los rechacé. Vuelvo al texto. Cuando ellos rompieron mi alianza, aunque yo me había casado con ellos, que es una expresión hermosísima. Eh, Vean cómo la traducción de los 70 y yo me desentendí de ellos, los alejé, así es también la Peshita y así es el Targum. Pero bueno, el hebreo dice yo me había casado con ellos, o los había dominado, o me había enseñoreado de ellos. Bueno, ese es el texto de Jeremías, ¿verdad? Ahora vamos con el texto de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 36 tiene este, tiene ¿cómo se llama? Una profecía muy similar. La palabra de Yahvé vino a mí, dijo, hijo de hombre, la casa de Israel habita en su suelo y lo mancilla con sus caminos y con sus ídolos. Sus caminos son para mí como la impureza de menstruación. Derramaré mi ira contra ellos por la sangre que ellos derramaron en la tierra, pues la mancillaron con sus ídolos. Es una preocupación muy ezequieliana, ¿verdad? Los ídolos, es decir, irse tras otros dioses, pues es prostituirse, ¿verdad? Es eh, hacer impura la tierra. Y Dios les está echando en cara que va a derramar su ira contra ellos por haber adorado a otros ídolos. Los dispersé entre las naciones. Ese es el castigo. Sí. Ezequiel, acuérdense, escribe en el destino. Entonces yo los dispersé entre las naciones, fueron regados en la tierra, los juzgué según sus caminos y sus ídolos. Sí, hicieron mal, me fallaron a mi alianza, yo los castigué. Ahí está lo mismo que decía Jeremías. Ustedes fallaron a mi alianza, yo los tuve que castigar. Y sigue Dios en el libro de Ezequiel. Llegaron a las naciones a las que fueron, profanaron mi santo nombre cuando se decía de ellos, son el pueblo de Yahvé, pero salieron de la tierra de él. Entonces, aquí Dios, digamos, se autoflagela. Dice, yo los castigué a ustedes porque ustedes no cumplieron con la alianza y los mandé al destierro. Y en el destierro dijeron, mira, es el pueblo de Yahvé, que tan poderoso es ese Dios Yahvé, que mira cómo tiene a su pobre pueblo. Por eso ustedes profanaron mi santo nombre en los lugares en que yo los dispersé, ¿verdad? Yo tuve compasión de mi santo nombre. O sea, Dios es un poco duro, no tiene compasión del pueblo porque lo castigó justamente, pero tiene compasión de su santo nombre, que profanó la casa de Israel entre las naciones a las que entraron. Por eso di a la casa de Israel, está hablando Dios, está hablando el profeta Ezequiel. Así dice el Señor Yahvé, no obraré por ustedes, casa de Israel. Lo que voy a hacer no es por ustedes, sino por mi santo nombre, que ustedes profanaron entre las naciones a las que entraron. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, que ustedes profanaron entre ellas. Así las naciones reconocerán que yo soy Yahvé, oráculo del Señor Yahvé, cuando yo sea santificado entre ustedes a los ojos de ellas, de las naciones. Entonces Dios
No, no es por compasión con el pueblo al que castigó justamente, sino por amor de su propio nombre, por puro egoísmo. Mi nombre es profanado entre las naciones, entonces voy a santificar mi nombre. Los tomaré de entre las naciones. Aquí está lo que va a hacer Dios. Los tomaré de entre las naciones y los reuniré de todos los territorios. Los traeré a su suelo. Esto es lo que va a hacer Dios gratuitamente por amor de su nombre. Va a traer a todos los judíos, a todos los israelitas, a, a su país, a su tierra. Los traeré a su suelo. Rociaré sobre ustedes agua pura. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos los purificaré. Es similar a la promesa de la nueva alianza de Jeremías. Dios va a perdonar y va a perdonar gratuitamente. ¿Sí? Sí, porque la alianza antigua era, si tú cumples, yo soy bueno contigo y te va bien. Si tú no cumples, yo soy malo contigo y te va mal. Pero esa alianza no funciona, no funcionó. Entonces los dos, tanto Jeremías como Ezequiel, hablan de una nueva alianza en la que el perdón va a ser gratuito. El perdón va a ser gratuito. Les pondré un corazón nuevo. Fíjense qué expresión. Jeremías dice, les inscribiré mi ley en su corazón. Pero dice Ezequiel, les pondré un corazón nuevo. Pondré en su corazón un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les pondré un corazón de carne. Un corazón que les corresponde, no ese de piedra que tienen. Pondré en su interior mi espíritu y haré que anden en mis mandatos y en mis sentencias, que los guarden y los pongan en práctica. Vean qué oferta de Dios. Aquello que habíamos visto en Jeremías, pero no tan claramente, en Ezequiel queda clarísimo. Yo voy a hacer que ustedes anden en mis mandatos y en mis sentencias. Pues, ¿qué alianza es esa? Está facilísima, está gratis. Dios escribe, junto a Jeremías y Ezequiel, Dios escribe su ley en mi corazón, de modo que yo cumpla con la ley de Dios de una manera instintiva. Dios va a hacer que yo ande según sus mandatos y me va a perdonar mis pecados gratuitamente. Dios es una alianza súper ventajosa. Esa es la nueva alianza. Les haré habitar en la tierra que entregué a sus padres, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los salvaré de todas sus impurezas, llamaré al grano, lo multiplicaré y no los expondré al hambre. Multiplicaré el fruto del árbol y el producto del campo, de modo que ustedes no sufrirán más el oprobio del hambre entre las naciones. Ustedes recordarán sus malos caminos y sus obras que no eran buenas, se avergonzarán ante ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No lo hago por ustedes, oráculo del Señor Yahvé, sépanlo. Avergüéncense y humíllense por sus caminos, casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé, el día en que los purifique de todas sus iniquidades, los haré habitar en las ciudades y reconstruir las ruinas. La tierra desolada será trabajada en lugar de seguir siendo desolada ante los ojos de todos los pasantes. Van a decir, esta tierra desolada se ha convertido en un jardín de Edén. Las ciudades desoladas, devastadas y destruidas son fortalezas habitadas. Las naciones que queden sus alrededores reconocerán que yo, Yahvé, reconstruiré lo que estaba en ruinas, que planté lo que estaba desolado. Yo, Yahvé, hablé y cumpliré. ¿Cómo ven? Este, estas son las profecías de Jeremías y Ezequiel. No, no sé qué tan claro esté, pero es una alianza diferente. La alianza del Sinaí se basó en, esta es la alianza de Israel. Tú cumples la alianza, yo soy tu Dios y te protejo.
Tú no cumples, yo te castigo. Pero esa alianza no funciona. Todos los que somos papás y mamás sabemos que eso no funciona. Mira, hijo, yo te voy a dar para unos tenis si no sacas ningún 8 calificación. Y ahí viene el chamaco con 4 8. Te esforzaste, entonces te voy a dar los tenis. ¿Ya viste? La alianza de esto cumples y esto te doy no funciona. No funcionó con el pueblo de Israel. Dios lo tuvo que castigar y castigar y castigar y están en el destierro como un pueblo castigado. Pero entonces Dios dice, ay, pues mira, todo el mundo está diciendo, ahora vuelvo a la comparación del papá, todo el mundo está diciendo, qué papá tan malo, no le compra los tenis al chamaquito. Entonces, no lo hago por ti, Israel, lo hago por mi nombre. Y entonces establece una alianza. ¿Cuál es la alianza nueva? Es un poco increíble. Yo haré que tú cumplas mis mandatos. Te voy a perdonar todo gratuitamente. Haré que cumplas mis mandatos. Pues yo quiero esa alianza. Yo quiero un papá así. Pues yo creo que en el fondo todos los papás somos así, ¿no? Bueno, eh, ahora vamos a la alianza nueva en el Nuevo Testamento. Tenemos poco tiempo, como siempre, pero quiero recordarles el texto de Mateo en la última cena. Jesús dice, cuando les da el pan y el vino, les dice, cuando les ofrece el vino, les dice, esta es mi sangre de la alianza. Esa es mi sangre de la alianza. Sí. Toda alianza se tiene que hacer por un derramamiento de sangre. Con la alianza en el Sinaí, pues hubo un sacrificio de animales. Y con esa sangre Moisés roció al pueblo y le dijo, esa es la sangre de la alianza. Toda alianza se hacía con un derramamiento de sangre. Se partía normalmente un animalito en dos. Parece que el significado de partir una alianza era que a ti te vaya como a este animal si tú no cumples tu parte de la alianza. Y que a mí me vaya como a este animal si yo no cumplo mi parte de la alianza. Parece que por ahí era el sentido de partir una alianza, que era siempre con un derramamiento de sangre. Ya les digo, en el Éxodo hubo un sacrificio y Moisés roció al pueblo con la sangre del animal. Dijo, esta es la sangre de la alianza que se establece entre Dios y nosotros, su pueblo. Bueno, Jesús toma una copa de vino y dice, esta es mi sangre de la alianza. Dice así en Mateo, mi sangre de la alianza. En Marcos, perdón, en Lucas, dice, esta es mi sangre de la nueva alianza. Fíjense, Lucas 22:20, cuando, cuando Jesús toma el cáliz, dice, esta es mi sangre de la nueva alianza. También Mateo tiene esa idea en mente, que es una nueva alianza, una nueva sangre, pero Lucas lo dice con toda claridad y coincide también con Pablo. ¿Por qué digo Pablo? Sí, porque Pablo es anterior que Lucas. Por lo menos unos 30 años antes de Lucas escribe Pablo, y Pablo en la carta a los Corintios dice que Jesús cuando fue entregado tomó el pan y tomó la copa y dijo, esto es la nueva alianza en mi sangre, igual que Lucas, ¿verdad? Eh, y en varias ocasiones se habla de la nueva alianza. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, nosotros somos ministros de una nueva alianza. Sí, Pablo es insistente. Pablo es insistente, especialmente en la carta a los Gálatas, habla de la alianza antigua, la alianza establecida conforme a una ley y la nueva alianza. Pero quiero que nos centremos en un texto, eh, porque no hay mucho tiempo para eso. Quiero que nos centremos en un texto de la carta a los Hebreos.
Me van a disculpar un segundo, lo voy a poner en, en la pantalla. Eh, entonces se lo comparto. La carta a los hebreos. Como les digo, Pablo en otras cartas habla de esta nueva alianza. Pero vean en el capítulo 8, ¿verdad? Cómo desarrolla la idea de una alianza mejor. Capítulo 8, ¿verdad? Versículo 6. Dice, pero ahora ha recibido un ministerio superior por cuanto Jesucristo, por cuanto es mediador de una alianza mejor. Hasta aquí está hablando de una alianza mejor. Pero luego vean cómo dice, pues si la primera alianza hubiera sido perfecta, no hubiera habido lugar para una segunda. Pues les reprocha diciéndoles, ¿sí? Vienen días, dice el Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí está citando a Jeremías. Entonces, en la carta a los hebreos, Jesús es el mediador de una nueva alianza, ¿sí? Que se hace a partir de él, ¿verdad? Y luego en el capítulo 9, en el capítulo 9, a partir del versículo 11, dice, pero al presentarse Cristo, está hablando el autor de la carta, al presentarse Cristo, el sumo sacerdote de los bienes definitivos, Jesucristo es el sumo sacerdote de los bienes definitivos, no de los bienes provisionales como eran los otros sacerdotes. A través de una tienda más grande y perfecta, no construida por manos humanas, que no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró de una vez por todas en el santuario, logrando la redención eterna. Sí, toda alianza requiere derramamiento de sangre, pues la alianza antigua requería continuos sacrificios de animalitos. En cambio, la sangre de Jesucristo es una y definitiva, logrando la redención eterna. Pues la sangre de machos cabríos y toros y la ceniza de una becerra santifican a los impuros cuando es rociada, de modo que quedan purificados en la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo intachable a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Por eso es mediador, Jesucristo, de esta alianza nueva, para que ahora que ha muerto en función de la redención de las transgresiones, en la primera alianza, los que han sido llamados reciban la promesa a la herencia eterna. Sí, eh, la- esta nueva alianza se funda en la sangre de Jesucristo, así como lo había dicho Mateo en la última, Jesucristo en la última cena, según San Mateo, según San Lucas y según San Pablo, y también según San Marcos, ¿no? Esta es una nueva alianza en la sangre, a partir de la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque toda nueva alianza requería derramamiento de sangre. Y esto es lo que está, la comparación que está siguiendo el autor. ¿Sí? Este derramamiento de sangre ya no tiene que repetirse porque ya no es de animalitos, es precisamente la sangre de Jesucristo y es una y definitiva para siempre. En donde hay un testamento, es necesario que conste la muerte del testador, pues un testamento se confirma con la muerte y no es válido mientras viva el testador. Por eso ni siquiera la primera alianza se estableció sin sangre.
sí, siempre con sangre. Después de que Moisés promulgó todos los mandatos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y a todo el pueblo. Y dijo, esta es la sangre de la alianza que Dios les ordena. También roció con la sangre la tienda y todos los utensilios del culto. Según la ley, todo es purificado con sangre y no hay perdón sin derramamiento de sangre. Así es la ley. Era necesario que las imágenes de las cosas celestiales fueran purificadas, pero que las realidades celestiales mismas lo fueran con mejores sacrificios que ellas, porque Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, para ser presentado ante Dios en favor nuestro. La sangre de Jesucristo, la que se presenta ante Dios, pero no entró para ofrecerse continuamente a sí mismo, como entran cada año los sumos sacerdotes en el santuario, llevando la sangre ajena, pues entonces hubiera sido necesario que hubiera sufrido muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una sola vez para el perdón de los pecados por medio de su sacrificio. Y como está sentado que los hombres mueran una sola vez y que después sea el juicio, así Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá una segunda ocasión sin relación a los pecados para salvación de los que esperan. Bueno, eh, sí, esta idea de la alianza basada en derramamiento de sangre es una idea del Antiguo Testamento. Toda alianza se hace a partir de un derramamiento de sangre. Bueno, el derramamiento de sangre de Jesucristo fundó una nueva alianza. ¿Sí? Fundó una nueva alianza. ¿Y cuál es esa nueva alianza? Una alianza fundamentada en el amor de Dios, en el perdón amoroso de todas las faltas y en esa promesa de Ezequiel y de Jeremías. Dios va a escribir su ley en nuestros corazones de modo que nosotros hagamos o cumplamos con la ley de modo instintivo, de modo más sencillo. Y eso es algo que hace el Espíritu en los cristianos, según la enseñanza de Pablo, ¿verdad? Aquí en la carta a los Hebreos el autor nos dice Dios ha perdonado los pecados con la sangre de su Hijo y ha establecido con ello una nueva alianza. Y está pensando en la alianza de Jeremías y de Ezequiel, una nueva alianza no establecida ya con el derramamiento de sangre de animalitos, ni una sangre que consiste en tú cumples y yo te hago bien, tú no cumples y yo te hago daño, sino en un amor desbordado de Dios, un amor desbordado. Y tal vez la carta a los hebreos pues insiste mucho en este toma y daca de la sangre, ¿verdad? Que a mí no, a mí, o sea, ustedes conocen mi teología, no me gusta este, representar la muerte de Jesucristo como una sangre que Dios requería para decidirse a perdonar los pecados. Más bien es una sangre que Jesús ofrece gratuitamente y que Dios nos ofrece en Cristo gratuitamente como muestra del amor incondicional, del perdón incondicional. Y esa fue la alianza anunciada por Jesucristo. Esto me parece fundamental. Cuando Jesús anda predicando, anuncia a un Dios bondadoso, generoso, perdonador, amoroso, incondicionalmente gratuito. Ese es el Dios de la nueva alianza. En cierta forma se opone al Dios de la antigua alianza, que premia al bueno y castiga al malo. Oye, Javier, pero ¿cómo que Dios no castiga al malo?
Bueno, pues hay que escuchar lo que dijo Jesucristo, lo que anunció Jesucristo. No mi opinión de Javier. Jesucristo anunció a un Dios perdonador, infinita y gratuitamente perdonador, infinitamente amante, que es como un padre. Y yo, Javier, digo que si Dios no se hubiera encarnado en Jesucristo hace 2000 años, en un hombre, en un varón llamado Yeshua, y decidiera encarnarse ahora en estas épocas, Dios escogería una mujer y una indígena. ¿Sí? Dios se encarna. Y tal vez en en su predicación, esta mujer Dios anunciaría una parábola en este sentido. Una madre tenía dos hijos. El pequeño se fue con el dinero. Después de que tuvo mucha hambre, etcétera, regresó. Y yo creo que todos los mexicanos, por lo menos, entenderíamos mejor quién es Dios si se nos comparara con una madre. Pero es que Dios no es madre ni es padre. Dios no tiene sexo. Es no binario, es queer. Dios no tiene sexo, hombre. Nosotros lo hemos machificado. Pues Dios no tiene sexo. Jesús dijo, es como un padre. Y tal vez ahora nosotros lo comprenderíamos mejor si nos hubiera dicho, es como una madre. Y ahí sí se nos brotan las de San Pedro a todos. Porque si tenemos la imagen de alguien que nos amó gratuita, normalmente es nuestra madre. Bueno, pues Dios nos ama como una madre a sus hijos. O más, si se puede decir eso, ese adverbio comparativo. Dios nos ama más de lo que nos ama nuestra madre, en el caso que nuestra madre nos haya amado. Mucho, ¿no? Porque hay de todo. Pero ese es el anuncio de Jesucristo. Y es un anuncio diferente al de la alianza anterior. Aquella alianza estaba basada en el cumplimiento y en el castigo. Y eso del cumplimiento y el castigo no funciona, no funcionó. Jeremías y Ezequiel lo vieron con claridad. Dios castiga y castiga y castiga porque el pueblo se porta mal y se porta mal y se porta mal. Y entonces llega el momento que Dios dice, es que esto no funciona, esta alianza no sirve. Tengo que hacer una alianza diferente. Y esa alianza diferente, dicen Pablo, Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, etcétera, Juan, esa nueva alianza llega con Jesucristo. Es una alianza gratuita, amorosa, perdonadora. Javier, ¿qué payasadas son esas? Al malo hay que castigarlo, porque si no, no va a seguir siendo malo. Bueno, esa es tu opinión. La de Jesucristo, lee los evangelios, es muy diferente. Pero a ver cómo eres tú con tus hijos. Bueno, es una comparación, porque Jesús comparó con frecuencia a Dios con un padre bueno, amoroso. Y esa es la nueva alianza, es una alianza de amor. ¿Sí? Si se podría resumir eso. La nueva alianza es una alianza de amor. Bueno, yo ya parezco sacerdote y ustedes, mis fieles en la iglesia, este, pero no es mi intención. Mi intención es, digamos, científica. En el Antiguo Testamento, ya los profetas principales, Jeremías y Ezequiel, en la época de oro de la profecía israelita, anunciaron, digamos así, el fracaso de la alianza del Sinaí y que Dios tenía pensado, estaba madurando, quería establecer una alianza diferente y que los autores del Nuevo Testamento y muy probablemente Jesucristo mismo vieron en Jesús el cumplimiento de esas profecías, de una alianza nueva. ¿Qué les parece?
Pues por lo que dices, en el Nuevo Testamento lo hicieron por conveniencia, ¿no? El cambio de la nueva alianza, ¿no? ¿Por qué? Para tener más adeptos. ¿No? Claro, claro. Es decir, ¿quién sabe hasta qué punto Jesús se sintió él mismo como creador de la nueva alianza? Ujú. Los discípulos así lo consideraron. Eso está clarísimo porque eso está en los evangelios y en las cartas. ¿Quién sabe si Jesucristo tenía toda la conciencia de ser él el mediador de una nueva alianza? Eso, ahora que lleguemos al cielo le preguntamos, oye, Chucha, tú desde que andabas por ahí, tú ya sabías, porque tenemos la idea de que sí, que Dios, Jesús lo sabía todo, y esa es una idea errónea. No sabemos hasta qué tanto Jesús, cuando fue la última cena y dijo, esta es la sangre, mi sangre de la alianza, a lo mejor ahí está la mejor muestra de que Jesús tenía conciencia de que su anuncio era, fíjese lo que voy a decir, radicalmente diferente del anuncio de la alianza, de la ley anterior. Bueno, Jesús sabía que lo iban a matar, eso me parece a mí claro. Jesús sabía que lo iban a matar, porque su mensaje de esta nueva alianza, de un amor incondicional, no le gustaba, no le convenía a los sacerdotes, especialmente a los sacerdotes. Y Jesús predijo, yo voy a Jerusalén y me van a matar, pero ni modo que huya, ni modo que me eche para atrás. Por eso su sangre es una sangre martirial, de mártir. Pero si Jesús no tuvo esa conciencia clara, sus discípulos sí. Y entonces en ese sentido estoy de acuerdo en que abrazaron estas profecías, las relacionaron y dijeron, todo esto se cumple en Jesús. Pero en ese caso yo no estoy tan seguro de que Jesús no se haya considerado mi ministro, mediador de una nueva alianza. Yo tengo la impresión de que sí. ¿Hasta qué punto? Pues eso ya no es difícil. No lo sé y no me atrevo a decir, ¿verdad? Pero si Jesús no, sus discípulos sí. Ujú. Sí, Felipe. Pregunta, doctor. No sé, luego a veces por estas concepciones eh, establecidas en el Antiguo Testamento, eh, parecen enfocarse hacia un politeísmo. Y mi pregunta es, ¿estaremos hablando del mismo Dios? Es una pregunta muy difícil de responder. Desde luego que muchas personas pensaron que no era el mismo Dios, adelante, precisamente por estas diferencias. Sin embargo, la profecía es clarísima en Jeremías y en Ezequiel, ¿no? Es un Dios bueno, es un Dios que se harta de una ley que él estableció, de un pacto que él hizo. Dios mismo dice, no, es que esto no funciona. Entonces, es el mismo Yahvé que se plantea la funcionalidad y la utilidad de aquella alianza antigua y que, y que reflexiona y lo dice por medio de sus profetas, que hay otra manera de relacionarse con Dios. En ese sentido, es el mismo Dios. Lo que pasa es que las facetas, el conocimiento del pueblo acerca de ese Dios era un conocimiento menos, menos jesuánico, menos amoroso. Pero Felipe,
pues el nombre de Dios se sigue utilizando para matar y matar y matar gente, ¿no? Y yo cuando estoy leyendo Jeremías y Ezequiel, los voy a regresar a su tierra y haré que vivan en paz. Estoy pensando en los judíos de la actualidad que están genocidando a los palestinos y a otras poblaciones, están matando, aniquilando. Entonces el nombre de Dios, digamos, se puede utilizar de una manera tan antihumana, inhumana, que uno se pregunta si es Dios o es el concepto de Dios, o es la manipulación que se hace de Dios. Porque también del lado cristiano, del lado católico, del lado ortodoxo, no digo nada más los judíos, no, también los católicos han abusado del nombre de Dios para hacer matazón. Estoy leyendo el libro Grandeza de López Obrador y el centro de ese libro, que es muy denso, el centro de ese libro es eh, cómo los españoles, los conquistadores, no estoy hablando de los españoles que van ahorita a la final el domingo, no, los conquistadores utilizaron el nombre de Dios para asesinar, para prácticamente exterminar poblaciones enteras. Y eso bajo el nombre de Dios. Y agradeciendo a Dios, ¿no? Aquí en Tlatelolco, la iglesia de Santa Cruz de Tlatelolco, que está sobre la pirámide de Tlatelolco, de los aztecas en Tlatelolco, está la imagen de Santiago, el apóstol Santiago, el hermano de Juanito, eh, montado a caballo, aplastando indios. Santiago mata indios, así como en España era Santiago mata moros, el que mata moros, el que mata musulmanes, o sea, lo veían los ejércitos cristianos a Santiago combatiendo a su lado matando moros, y así los españoles vieron a Santiago eh, matando indios, Santiago mata indios, y entonces dices, esto es digo, por mucha fe que tuvieran y que realmente estaban viendo a Santiago acompañándolos, matando indios, pues es una manipulación del- de la religión, ¿no? Y entonces la religión se ha utilizado brutalmente, descaradamente, para los crímenes más horrendos. Y entonces no es el Dios, sino el concepto de Dios, es la manipulación. Aquello para lo que se enarbola o se enuncia el nombre de Dios, que es sumamente triste, pero pues nosotros somos tan vulgares, tan medio, tan ruines, que todo lo ensuciamos, incluso el mismo nombre de Dios. Somos capaces de echar excrementos sobre las cosas más bellas y más puras y más nobles que hay, porque así es el ser humano, así hemos sido, y Dios no es la excepción. Yo creo que eh, Dios hay uno. Si a mí me preguntas eso, viéndolo así de media calle, fríamente, es el mismo Dios, pero en el cristianismo se subrayan, se iluminan, se enfocan las facetas más nobles, más lindas, más amorosas de ese Dios. El Antiguo Testamento, que a ratos es increíblemente violento. El Antiguo Testamento es un Dios muy violento, a ratos. ¿Verdad? Pero, pero también no percibe que es ¿cómo se llama? Manipulación, ¿no? Lo que está escrito ahí, cuando Dios le dice a Josué, tomas esta ciudad y matas a todos los seres humanos y a todos los animales, no dejas a nadie con vivo por ningún motivo. Que era matar a los guerreros, pero luego entrar al pueblo y matar a los inválidos, a los ancianos, a los niños, a las mujeres y hasta a los caballos y los burros y los bueyes y las ovejas.
y es una orden de Dios. Y entonces dices, ¿fue una orden de Dios o eran costumbres que se interpretaban como? Y yo creo que ahí está el punto. Pero los cristianos no se salvan Ujú. de haber malinterpretado y manipulado la idea de... Nunca se han salvado, ni en la actualidad. Bueno, me refiero a todos, ¿no? Porque hay cristianos que sí, como hay judíos que sí, como hay musulmanes que sí, o budistas o ateos, ¿no? Eh, pero en todos lados hay gente que utiliza lo más noble para lo más feo. Bueno, este, hoy vengo muy, ¿cómo se llama? Muy predicador. Disculpen. Vamos a terminar Un con buen Jaime. predicador. Muchas gracias. Vamos a terminar con Jaime. Sí, buenas noches, profesor. Bueno, lo que iba a comentar, pues ya se me adelantó usted en muchos puntos. ¿Se acuerda que hace tiempo en una conferencia